Desde lo más profundo de la historia humana, ha existido un saber oculto que traspasa fronteras y trasciende las barreras del entendimiento común. Ese conocimiento, resguardado en textos crípticos y transmitido en susurros por iniciados, revela que la realidad es más vasta, más maleable y más misteriosa de lo que aparenta. No es solo una serie de principios abstractos, sino una fuerza viva que subyace en todo lo que existe, esperando ser comprendida por aquellos que osan mirar más allá de lo evidente. Han sido llamados herejes, brujos, místicos y alquimistas. En silencio, soportaron hogueras, destierros y persecuciones porque desafiaban los dogmas establecidos. ¿Cuál era su crimen? Proclamar que la conciencia no está atada a la carne, sino que abre puertas hacia dimensiones invisibles. De Egipto a la Cábala, de los sufíes a los gnósticos, una misma verdad asoma: todo lo que percibimos como materia es, en esencia, energía gobernada por la mente. Y, sin embargo, esta verdad ha sido distorsionada y reducida al ámbito de la superstición, cuando en realidad encierra la clave del despertar de la humanidad. Este libro que tienes ante ti, o más bien, este testimonio vivo que resuena en tus oídos y en tu interior, es una invitación a cruzar el umbral. No es lectura para curiosos superficiales ni para quienes esperan respuestas cómodas. Es un mapa trazado por quienes intuyeron que la realidad podía moldearse al comprender la fuerza profunda de la conciencia. Leer estas líneas puede cambiarte, pues son la llave que abre la prisión de lo aparente, conduciéndote a una verdad antigua: somos creadores de nuestro destino, y la fe. La intención y la vibración son las herramientas maestras para manifestar la vida que anhelamos. Pero esta comprensión exige responsabilidad, porque quien despierta a su poder ya no puede culpar al azar ni a fuerzas externas de lo que acontece en su vida. Prepárate para sumergirte en estas páginas con el asombro de quien redescubre un tesoro largamente escondido. No esperes fórmulas mágicas ni promesas vacías. Lo que aquí se revela es la estructura misma de la realidad, el esqueleto de la existencia que yace tras el velo de lo cotidiano. El misterio ha sido develado. Al final, solo queda una pregunta: ¿tendrás el valor de adentrarte en ti mismo y recordar tu propio poder? Capítulo 1. El sendero de la fe y la mente universal. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña: muévete, y la montaña se moverá. Versión interpretativa de textos antiguos. La fe, desde la visión profana, suele entenderse como un acto de creer en algo externo y superior. Pero aquellos que han explorado los misterios coinciden en que la fe es mucho más: es una energía primordial, un principio universal que atraviesa toda la creación. En la tradición hermética se habla de que el universo es mental, y ese postulado encierra una ley inmutable: la conciencia crea la realidad. Para los antiguos sabios egipcios, la palabra tenía el poder de invocar la luz desde la oscuridad. Los textos sagrados describen que, antes de que nada existiera, la vibración del verbo divino dio forma a los astros y galaxias. En la tradición védica, se afirma que la mente determina el destino de un ser: el hombre es hecho de su fe, aquello en lo que cree, eso es. El Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto, resume esta noción con sencillez: lo que piensas, eres. No se trata de una creencia ciega ni de un optimismo ingenuo. La fe que aquí se describe es un estado de certeza absoluta, una fuerza poderosa capaz de abrir caminos imposibles para la razón. Las órdenes esotéricas que conservaron este conocimiento, templarios, cátaros, rosacruces, gnósticos, sostienen que la fe actúa como una frecuencia que atraviesa todos los planos. El problema es que el mundo, acostumbrado a la lógica tangible, rechaza este poder por considerarlo fantasía. Sin embargo, grandes seres en la historia lo han empleado para transformar, sanar y crear. No era un simple ideal, sino una ley de la existencia que, comprendida y aplicada,
permite acceder a los niveles más altos de la conciencia. La mente, siembra de la realidad, conduce el hilo de la manifestación. Y la fe, como fuego interior, es la llave que enciende el motor invisible de la creación. No es un acto de sumisión, sino de empoderamiento, pues implica reconocer que dentro de cada individuo reside la chispa del universo, la misma fuerza que dio origen a todo lo existente. Capítulo 2. La estructura del universo y la conciencia como creadora. El reino está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, conoceréis el todo. Evangelio gnóstico. En la superficie, el mundo parece un conjunto de objetos sólidos, montañas, océanos, planetas. Pero desde las visiones místicas y la moderna física cuántica, descubrimos que la materia es un entramado de vibraciones que responden a la observación consciente. Esto significa que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino un campo dinámico en constante interacción con la mente que lo percibe. El experimento de la doble rendija, pilar de la mecánica cuántica, demostró que la partícula subatómica se comporta como onda o materia dependiendo de la mirada del observador. Los sabios antiguos lo resumían con palabras simples: la mente influye en la materia. Pero esta enseñanza no solo se limita a un ámbito filosófico o experimental, tiene implicaciones directas en la vida cotidiana. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia arraigada en la psique individual moldea la experiencia personal de la realidad. Los gnósticos, perseguidos y tachados de herejes, defendieron que este mundo material es un reflejo ilusorio de algo más grande. Sus textos hablan de la prisión de la materia, no para negar la belleza de lo físico, sino para advertir que es solo una porción de la inmensidad real. Quien se queda en la apariencia, permanece atado al engaño de los sentidos. No significa despreciar la existencia terrenal, sino aprender a ver más allá, a interpretar los eventos y las formas como manifestaciones de algo más profundo. En la tradición hermética, se enseña que lo que está arriba es como lo que está abajo. El macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el ser humano, comparten la misma esencia. Lo que creemos, sentimos y decretamos se convierte en la semilla que hace brotar hechos futuros. Por eso, la cábala, los libros herméticos y los textos sufíes repetían: cuida tu pensamiento, pues de él nace el mundo. Si todo responde a una frecuencia, entonces la conciencia individual no solo puede alterar su propia experiencia, sino influir en la estructura misma de la existencia. El propósito final de entender la estructura mental del universo no es meramente intelectual. Es la llamada a descubrir que, si la realidad fluye en respuesta a la conciencia, entonces nuestros sueños y deseos, elevados al plano de la intención pura, pueden tomar forma en lo tangible. Esa es la verdadera alquimia, la de la mente que forja el destino. Comprender esto no solo nos libera del azar y la incertidumbre, sino que nos devuelve el poder perdido de modelar nuestra vida con intención y propósito. Capítulo 3. El alma, la ilusión de la materia y el poder de la mente. El cuerpo es la sombra del alma, no es el alma la que habita en el cuerpo, sino el cuerpo el que habita en el alma. Corpus Hermeticum. Desde la óptica de las enseñanzas ocultas, la materia no es el cimiento de la existencia, sino el resultado cristalizado de la mente universal. El alma, entendida como nuestra esencia más pura, no se restringe a la carne es una manifestación temporal, un vehículo que permite la experiencia terrena. Así como un viajero cambia de ropaje según el clima, el alma toma distintos cuerpos según la necesidad de su evolución. Los gnósticos afirmaban que esta densidad material puede volverse una cárcel si perdemos de vista que nuestro verdadero ser es inmaterial y eterno. Textos como el Evangelio de Felipe describen al ser humano como un caminante en un sueño. Despierto a medias, cree que el sueño es todo lo que hay y olvida su origen luminoso. Los alquimistas y hermetistas resumen esta idea en un principio: la mente es la matriz de la materia.
Pero la transmutación alquímica no consiste solo en convertir plomo en oro físico, sino en transformar la percepción, descubriendo la chispa divina dentro de sí mismo. El verdadero oro es la sabiduría, la comprensión de que la materia es solo un reflejo de la mente en acción. Un antiguo relato esotérico cuenta que un hombre, al nacer, tenía una lámpara encendida en su corazón. Pero con cada dolor, cada miedo y cada duda, el vidrio de la lámpara se cubría de polvo. Con el tiempo, la luz seguía ardiendo, pero apenas iluminaba su interior. Solo cuando el hombre decidió recordar quién era y comenzó a limpiar el cristal con el paño de la comprensión, su luz volvió a brillar y vio la realidad tal como era, un juego de sombras proyectado por su mente. Incluso la física actual, cuando desciende al nivel subatómico, confirma que no hay solidez en el núcleo de la materia. Todo es energía vibrando. Estos hallazgos resuenan con la sabiduría antigua, lo sólido es una ilusión. Pero esa ilusión, construida mentalmente, puede reconfigurarse. Si reorientamos nuestra mente y con ella nuestra emoción y vibración, reorientamos las experiencias que denominamos mundo. Las 7 leyes universales explicadas en el Kybalión refuerzan esta idea. La ley del mentalismo establece que todo es mente y que el universo es una proyección de la conciencia. La ley de correspondencia nos enseña que como es arriba, es abajo, lo que significa que lo que ocurre en nuestra mente interna se refleja en el mundo exterior. Y la ley de vibración nos recuerda que todo está en constante movimiento, lo que implica que podemos sintonizar nuestra frecuencia con aquello que queremos experimentar. Cuando comprendemos que el cuerpo es temporal y el alma es inmortal, el miedo a la muerte y a la escasez pierde su poder. Solo así emerge la libertad de crear. Capítulo 4. La manifestación consciente y el poder de la intención. El universo es mental. Quien domina la mente, domina su realidad. Principio hermético. La fuerza de la intención no consiste en pedir con desesperación, sino en asumir con certeza que algo ya existe en un plano invisible. Es la convicción que precede a la manifestación. Desde esta perspectiva, las oraciones y decretos de tradiciones mágicas y religiosas no son ruegos sumisos, sino actos de creación, palabras cargadas de fe que modifican la vibración de lo que nos rodea. Los Rosacruces describían la voluntad enfocada como el punto clave para que el anhelo se ancle a la realidad. Para ellos, la conciencia no era pasiva, sino una corriente de energía capaz de tallar la forma de los acontecimientos. El sufismo, en su poesía y en sus cánticos, también proclamaba que la intención pura podía atraer a la materia aquello que el corazón pedía con vehemencia. Una historia sufí ilustra este poder. Un hombre sediento camina por el desierto con la certeza de que encontrará agua. No sabe cómo ni cuándo, pero confía plenamente. De pronto, al levantar la vista, divisa un oasis donde antes solo veía arena. ¿Fue el oasis el que apareció o fue su convicción la que lo atrajo? La mente es como una brújula, apunta en la dirección en la que creemos y sentimos que algo es real. Los científicos cuánticos, ajenos a las doctrinas esotéricas pero afines a la experiencia, comenzaron a descubrir que la observación con expectativa, una forma de intención, modificaba el resultado de ciertos experimentos. ¿Casualidad? O quizá la confirmación de que el universo responde a la mente que lo observa. La ley de causa y efecto, otra de las 7 leyes universales, nos recuerda que todo lo que sembramos, tarde o temprano, se materializa. Si emitimos pensamientos de escasez, reforzamos la carencia. Si vibramos en gratitud y abundancia, atraemos más de lo mismo. La ley de ritmo, por su parte, enseña que todo tiene su tiempo de manifestación, cada deseo se mueve en una ola que eventualmente alcanza la orilla. Aquí radica un secreto poderoso, la alineación de la intención con la emoción, la visualización y la palabra crea un puente hacia el plano físico.
No se trata de un acto de voluntad forzada, sino de una certeza serena que asume que lo deseado ya es real, esperando la forma oportuna de manifestarse. La ley de la polaridad enseña que todo tiene dos extremos, y esto se aplica también a la manifestación. Si deseas amor, pero te enfocas en la soledad, vibras en la carencia de lo que deseas. Pero si logras sentir como si ya tuvieras lo que anhelas, comienzas a atraerlo. Es el mismo principio que los antiguos maestros utilizaban en sus rituales. No pedían como quien mendiga, sino como quien sabe que ya es dueño de su realidad. Un pájaro que está aprendiendo a volar no duda si el aire lo sostendrá. Se lanza porque la vida ya le ha dado alas. Asimismo, la manifestación consciente no requiere que luches contra la duda, sino que actúes con la certeza de que el universo ya ha respondido a tu llamado. Capítulo 5. El subconsciente como arquitecto oculto de la realidad. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, el destino dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Numerosas tradiciones han hablado del lado oculto de la mente, donde se siembran las creencias más profundas. Alquimistas, gnósticos y cabalistas señalaron que ese nivel subconsciente, velado a la conciencia cotidiana, determina gran parte de nuestras experiencias. Los gnósticos advierten, el que ignora su sombra está condenado a moverse en ella. Y esa sombra, en muchos casos, contiene miedos, traumas y creencias heredadas que obstaculizan la manifestación de una realidad armoniosa. Los alquimistas simbolizaban este proceso con un dragón negro, la parte oscura de la psique, que debía ser transformada para hallar el oro interno. Solo enfrentando el dragón, es decir, reconociendo nuestras sombras y reprogramando nuestra mente profunda, podemos liberar el potencial dormido dentro de nosotros. Jesús hablaba en parábolas para revelar verdades ocultas del alma. En una de ellas, mencionó la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, pero que cuando crece se convierte en un gran árbol. Así también ocurre con los pensamientos sembrados en el subconsciente. Una pequeña idea repetida con convicción puede expandirse y convertirse en una realidad visible. La ciencia moderna respalda esta visión. El 95% de nuestras decisiones y emociones brotan de la parte inconsciente del cerebro. Si esa mente profunda está programada con limitaciones, la realidad que experimentamos será un reflejo de esas limitaciones. Por eso, sabios de todas las eras idearon métodos para reprogramar el subconsciente. Afirmaciones repetitivas para insertar nuevas creencias. Visualizaciones que activan el cerebro como si ya estuviera viviendo la experiencia deseada. Hipnosis y meditación profunda para reconfigurar los patrones internos. Mantras y oraciones que vibran en armonía con la creación. Rituales simbólicos que comunican mensajes directos a la mente profunda. Buda enseñaba que somos lo que pensamos y que nuestros hábitos mentales son como surcos en un campo. Si sembramos semillas de miedo, cosecharemos una vida de temor. Si cultivamos paz, veremos paz reflejada en el mundo. En una ocasión, un discípulo le preguntó cómo liberarse del sufrimiento. Buda respondió: imagina que caminas con una piedra en la mano y te duele, ¿qué harías? Soltarla, respondió el discípulo. Pues así también debes hacer con los pensamientos que te limitan. El verdadero milagro ocurre cuando las ideas de abundancia, salud y plenitud echan raíces en nuestra mente profunda. Entonces, la realidad externa, siempre fiel, refleja ese nuevo patrón. Por el contrario, si albergamos dudas o memorias de escasez, seremos imanes de esa vibración. De ahí que las órdenes místicas enseñaran: siembra en tu interior lo que anhelas cosechar fuera. Capítulo 6. Energía, vibración y frecuencia, el secreto del universo. Si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Las filosofías herméticas, las escuelas alquímicas y la sabiduría védica coinciden en un punto:
nada está inmóvil, todo vibra. Cuando decimos que algo existe, estamos afirmando que vibra en una determinada frecuencia que lo vuelve perceptible a nuestros sentidos. Los antiguos egipcios, en sus inscripciones sagradas, declaraban que el ser humano podía elevar su vibración espiritual para superar enfermedades, carencias y hasta el temor a la muerte. En la Cábala se habla de la luz infinita, en Sof, que se densifica en distintas capas de la realidad. Quien maneja la vibración aprende a moverse en esas capas y, por ende, a co-crear circunstancias. Buda describía la realidad como un río en constante flujo. No puedes pisar dos veces el mismo río, decía, porque todo está cambiando. La vibración de cada ser humano es como el agua de ese río. A medida que cambia su frecuencia interna, también cambia su destino. Un día, un discípulo le preguntó a Jesús por qué algunas personas parecían tener vidas llenas de gracia, mientras que otras sufrían constantemente. Jesús respondió: a quien tiene, se le dará más, y a quien no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sus palabras no hablaban de riqueza material, sino de vibración. Quien vibra en gratitud y abundancia, atrae más de lo mismo. Quien se ancla en la escasez, ve reflejada esa carencia en su vida. En los experimentos de Masaru Emoto, observamos cómo las emociones y palabras afectan la forma de los cristales de agua. Si las células del cuerpo son mayormente agua, las palabras y sentimientos que emitimos nos transforman física y energéticamente. Entonces, surge la pregunta: ¿qué realidad atraemos cuando vibramos en ira, tristeza o resignación? ¿Y qué ocurre cuando nos sumimos en el amor, la gratitud o la fe? La respuesta está en la ley de vibración, explicada en el Kybalión. Todo en el universo vibra, y lo semejante atrae a lo semejante. Si vibramos en miedo, atraemos experiencias que refuerzan ese temor. Si vibramos en amor, sintonizamos con oportunidades y personas afines a esa energía. Si vibramos en confianza y certeza, la vida responde con caminos abiertos. El universo no es una estructura inerte, sino un campo resonante. Nuestro estado interno emite una onda que, tarde o temprano, encuentra eco en lo que vivimos cada día. Un sabio sufí decía: si gritas en la montaña, el eco te devolverá tu voz. Si cantas con alegría, la montaña te devolverá un canto. La vida es tu montaña. Habla con ella sabiamente. Por eso, las tradiciones místicas enfatizan: eleva tu vibración y verás cómo el mundo que habitas comienza a brillar con otra luz. No es magia, sino ley. Capítulo 7. La energía emocional como motor de la creación. La emoción es el puente entre el mundo interno y la manifestación externa. Enseñanzas herméticas. Las tradiciones esotéricas han insistido en un principio fundamental: no basta con pensar en algo para atraerlo, es necesario sentirlo con intensidad. La mente es la arquitecta, pero la emoción es la fuerza que materializa. ¿De qué sirve visualizar una meta con la mente si el corazón no arde con la fuerza de una emoción verdadera? Pensar en un deseo sin sentirlo es como intentar encender una llama sin combustible. En la tradición hermética se enseña que la vibración emocional es la verdadera clave de la manifestación. La ley de vibración, explicada en el Kybalión, sostiene que todo en el universo oscila en distintos niveles de energía. Sin embargo, no es el pensamiento aislado el que altera la realidad, sino el pensamiento cargado de emoción. La emoción amplifica la frecuencia del deseo, conectándolo con su equivalente vibratorio en el mundo físico. Los gnósticos señalaban: aquello que te conmueve hasta la médula es lo que el universo responde con mayor prontitud. Por eso, advertían sobre el peligro de alimentar miedos y culpas, pues esas emociones también generan realidades densas. Si una persona se obsesiona con su carencia, está fortaleciendo la vibración de la escasez. Si, por el contrario, experimenta gratitud por lo que aún no ha recibido, está alineando su energía con la abundancia que busca manifestar.
Las antiguas tradiciones han enseñado diversas formas de encender la llama emocional para potenciar la manifestación. El sufismo, a través de la danza estática y la recitación de dhikr, recordatorios sagrados, busca generar estados de éxtasis emocional. Al girar en profunda devoción, los derviches sufíes alcanzan un estado en el que la mente se disuelve y solo queda la emoción pura. El cristianismo místico, con el rezo fervoroso y la adoración, enseña que orar no es pedir, sino sentir que ya se ha recibido. Jesús dijo: cuando pidáis algo en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. El budismo, a través de la compasión y la meditación, enseña que el amor incondicional es la vibración más elevada. Buda decía: el odio no cesa con odio, sino con amor, esta es la ley eterna. La ciencia y el poder de la emoción. La ciencia moderna ha comenzado a comprobar lo que las antiguas tradiciones ya sabían. Se ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es mucho más fuerte que el del cerebro. Cuando una persona siente emociones de gratitud, amor y armonía, su campo electromagnético se expande y afecta el entorno de manera tangible. Los estudios del Instituto HeartMath han medido cómo la coherencia entre el corazón y el cerebro genera un estado de vibración elevada, influyendo en la salud, la toma de decisiones y hasta en los eventos externos que la persona experimenta. Si el pensamiento es la chispa, la emoción es la llama. Juntos, iluminan el camino hacia la realidad que deseamos. Aprender a elevar nuestras emociones es el verdadero arte de la manifestación. Un maestro sufí decía: cuando un niño llora con verdadero anhelo, su madre viene corriendo a su lado. Así también el universo responde al llamado del corazón sincero. Pero si el niño solo dice que tiene hambre sin sentirlo en verdad, nadie acudirá. La clave está en sentir con certeza que aquello que deseamos ya es real en nuestro interior. Cuando la mente, el corazón y la intención están alineados, la manifestación se vuelve inevitable. Capítulo 8. Karma, causalidad y el eco de nuestras acciones. No hay azar. Todo efecto obedece a una causa. El Kybalión. ¿Por qué algunas personas parecen tropezar con los mismos problemas una y otra vez? ¿Por qué ciertos patrones de sufrimiento o escasez parecen repetirse en la vida de alguien, sin importar cuánto intente cambiar? La respuesta yace en una de las leyes fundamentales del universo, la ley de causa y efecto. Las tradiciones espirituales orientales y occidentales han explicado este principio de distintas maneras. En el hinduismo y budismo, se conoce como karma: cada acción genera una consecuencia, en esta vida o en futuras encarnaciones. En el hermetismo, se expresa como la ley de causa y efecto: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. En la Biblia, Jesús enseñó este principio al decir: lo que siembras, eso cosecharás. El karma no es castigo, sino oportunidad de aprendizaje. Muchas personas interpretan el karma como un castigo divino, pero en realidad es una herramienta de aprendizaje y evolución. Los cátaros, una orden mística medieval, defendían que la reencarnación no era un ciclo de sufrimiento, sino una oportunidad para corregir los desequilibrios creados en el pasado. Los gnósticos explicaban que cada persona está atrapada en un círculo de repetición hasta que la conciencia despierte. Si alguien sufre relaciones tóxicas una y otra vez, no es casualidad, hay una lección que no ha sido aprendida. El karma nos da la oportunidad de ver nuestra sombra reflejada en el mundo externo. ¿Cómo romper el ciclo del karma? Los templarios, en documentos cifrados, afirmaban que la clave para trascender el karma es transformar la vibración que lo originó. No se trata de huir de las consecuencias, sino de comprender el patrón que las genera. Cuando modificamos la causa en nuestro interior, el efecto externo deja de manifestarse. Hay tres formas esenciales de transmutar el karma. Comprensión y aceptación: en lugar de resistir lo que nos sucede, hay que preguntar: ¿qué me está enseñando esta situación?
Cambio de vibración. Si una acción generó una consecuencia negativa, podemos equilibrarla con actos de amor y compasión. En el budismo, esto se llama mérito o karma positivo. Reprogramación mental y emocional. Al cambiar nuestras creencias y emociones más profundas, dejamos de atraer experiencias similares. Un cuento zen ilustra este principio. Un monje viajero encontró a un hombre atado a un árbol con una cuerda. ¿Por qué estás atado?, preguntó el monje. Porque alguien me ató aquí, respondió el hombre. Pero la cuerda está en tus manos. Solo tienes que soltarla. Así es el karma, somos nosotros quienes sostenemos la cuerda. Podemos elegir liberarnos en cualquier momento, pero primero debemos ser conscientes de que estamos atados. El arte de sembrar buen karma. La mejor manera de asegurarnos un destino armonioso es sembrando causas positivas en el presente. Cada palabra, cada pensamiento y cada emoción es una semilla. Si sembramos amor, recogeremos amor. Si actuamos con egoísmo, atraeremos situaciones que nos enseñen las consecuencias del egoísmo. La clave para trascender el karma es convertirnos en creadores conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Al hacerlo, dejamos de ser víctimas del destino y nos transformamos en arquitectos de nuestra propia realidad. Capítulo 9. La conciencia multidimensional y el yo eterno. El tiempo es una ilusión creada por la mente. En la verdad, todo acontece en un mismo instante eterno. Enseñanzas gnósticas. Desde tiempos inmemoriales, las antiguas escuelas de misterio han sostenido que el ser humano no está confinado a una única realidad ni a una sola encarnación. Al expandir la conciencia, descubrimos que coexistimos en múltiples planos simultáneamente. Lo que llamamos pasado, presente y futuro son solo escalas de un continuo en el que el alma puede moverse, como un viajero que atraviesa distintas estaciones de un mismo sendero. El tiempo, una construcción mental. Los sufíes describen la vivencia mística como aquel instante en que el danzante se funde con la realidad superior y percibe la simultaneidad de todas las cosas. Al girar en éxtasis, entran en un estado donde la noción de pasado y futuro desaparece, quedando solo el presente absoluto, el ahora eterno. Los cabalistas, en su estudio del árbol de la vida, describen dimensiones interconectadas donde el alma experimenta diferentes estados a la vez. En la tradición tolteca, el nahual, la parte del ser humano conectada a lo infinito, es capaz de saltar entre estos estados y explorar realidades alternas. Desde la física cuántica, surgen teorías que resuenan con estas visiones ancestrales. La interpretación de los universos paralelos, propuesta por Hugh Everett, sostiene que cada decisión crea un desdoblamiento en la realidad, generando múltiples líneas de tiempo simultáneas. Así, en un nivel más profundo, todas las posibilidades existen a la vez, pero solo somos conscientes de aquella en la que enfocamos nuestra percepción. El yo eterno y la conexión con la fuente. La idea del yo eterno o yo superior nos invita a reconocer que nuestro verdadero ser no está limitado a una sola identidad ni a una biografía puntual. Somos una chispa divina explorando diversas formas de existencia, moviéndonos entre realidades con distintos niveles de percepción. Los maestros espirituales enseñaron que conectar con el yo superior nos permite recibir inspiración y claridad más allá de la lógica. Expandir nuestra percepción para entender la causa de los eventos en nuestra vida. Desapegar nuestra identidad de la materia y experimentar la unidad con el todo. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Sus palabras apuntan a esta verdad, la conciencia no tiene edad ni límite temporal. Lo que llamamos yo en esta vida es solo una expresión temporal de algo mucho más vasto y eterno. Los antiguos egipcios creían que el alma, Bea, podía viajar entre dimensiones y que, tras la muerte, regresaba a la Ket, el plano de la luz. Esta idea resuena con la enseñanza hermética de que somos viajeros en un sueño,
y que al despertar en conciencia, podemos acceder a estados superiores de existencia sin esperar la muerte física. Cuando trascendemos la obsesión por el tiempo lineal, comprendemos que habitamos un universo de infinitas posibilidades. El acceso a estos planos depende únicamente de nuestra capacidad de expandir la percepción y soltar la ilusión de la separación. Capítulo 10. La manifestación cuántica, ingeniería de la realidad. La realidad no se muestra hasta que el observador la contempla. Así, la conciencia crea lo que ve. Principios cuánticos y enseñanzas herméticas. Las enseñanzas antiguas y los hallazgos de la física moderna confluyen en un punto central: lo que se materializa depende de nuestra observación e intención. Esto no es una simple metáfora espiritual, sino un principio respaldado por la ciencia. El famoso experimento de la doble rendija en mecánica cuántica demostró que una partícula puede comportarse como onda o como materia dependiendo de si hay un observador presente. En otras palabras, la conciencia afecta el comportamiento de la realidad física. Los sabios herméticos sabían esto hace milenios y lo expresaron con la frase: la energía sigue a la atención. Los pilares de la manifestación consciente. Si la realidad es maleable y responde a nuestra conciencia, entonces podemos aplicar este conocimiento de manera deliberada. La manifestación consciente no ocurre por azar, sigue principios precisos, los cuales han sido enseñados en diversas tradiciones. Claridad de intención, no hay vacilación. Debemos sostener lo que deseamos con absoluta convicción interna. Si oscilamos entre el deseo y la duda, enviamos señales confusas al campo cuántico. Emoción elevada, sin pasión y certeza, la señal es débil. Con una emoción fuerte y congruente, la energía se consolida y la vibración se alinea con lo deseado. Ausencia de resistencia, la duda y la impaciencia bloquean el flujo. Si pedimos algo con temor a no recibirlo, estamos reforzando la ausencia de lo que queremos. Acción inspirada, no basta con pensar o sentir, debemos actuar en sintonía con nuestra intención. Al hacerlo, enviamos señales claras al universo. El secreto de los iniciados, la ingeniería de la realidad. Los Rosacruces hablan de la ingeniería de la realidad, un proceso en el que construimos, paso a paso, la vibración adecuada hasta que la manifestación se ajusta a nuestra visión. En sus manuscritos cifrados, describían rituales y ejercicios mentales para alinear el pensamiento, la emoción y la acción. Los gnósticos, en sus textos apócrifos, subrayaban que la verdadera creación ocurre cuando dejamos de pedir y empezamos a saber. Es decir, el secreto no está en querer, sino en sentir que ya es real. Jesús lo explicó con gran claridad. Cuando pidáis algo en oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Esa es la línea divisoria entre el anhelo estéril y la creación consciente. Quien se queda en el deseo se mantiene en la carencia. Quien vibra en la certeza se alinea con la manifestación. El artista de la realidad. Si el universo responde a la conciencia, entonces cada persona es un artista de su propia realidad. La conciencia es el pintor. El campo cuántico es el lienzo. Las emociones, pensamientos e intenciones son los colores y pinceladas. Un antiguo proverbio sufí dice: el universo es un espejo. No refleja lo que deseas, sino lo que eres. Si sonríes, te devolverá una sonrisa. Si te lamentas, te mostrará más motivos para lamentarte. La manifestación cuántica no es magia, sino un proceso natural. Cuando comprendemos cómo funciona, dejamos de ser espectadores pasivos y nos convertimos en arquitectos de nuestra realidad. Capítulo 11. Los sueños, las visiones y los estados alterados de conciencia. Cuando cierras los ojos, ves el mundo real. Lo que llamas realidad cotidiana es solo el rastro de lo que ocurre en tu interior. Poemas sufíes.
Desde tiempos inmemoriales, las órdenes místicas han utilizado los sueños como puertas hacia otras dimensiones. Se decía que, cuando el cuerpo duerme, el alma despierta en otros planos. En el ensueño lúcido, la psique se libera de las reglas lógicas y explora realidades más maleables. Los alquimistas y rosacruces practicaban la incubación de sueños, un método mediante el cual, antes de dormir, programaban su mente para recibir revelaciones o resolver problemas. Sabían que, en ese estado, se eliminaba la rigidez del consciente y la información fluía sin barreras. Los antiguos egipcios realizaban rituales en templos oscuros, esperando que en los sueños se manifestaran respuestas de los dioses. Los estados alterados y la expansión de la conciencia. Los estados alterados de conciencia no se limitan solo al sueño. La meditación profunda, la danza estática, las oraciones repetitivas y el uso de sonidos sagrados han sido empleados como herramientas para acceder a percepciones más allá de lo ordinario. Los sufíes, por ejemplo, utilizan el giro derviche, una danza en la que el practicante entra en un estado de éxtasis y unión con lo divino. Al girar repetidamente, el danzante pierde la percepción del tiempo y el espacio, sumergiéndose en un vacío donde solo queda la conexión pura con el infinito. Los templarios, en sus rituales secretos, hablaban de la visión interna, un estado en el que podían ver los futuros potenciales y ajustar su intención para moldearlos. Sabían que lo que ocurre en los planos superiores influye en la materia, y que ver el destino con claridad era el primer paso para transformarlo. La ciencia de los estados de conciencia. Hoy, la neurociencia confirma que durante el sueño REM y la meditación en ondas cerebrales Z, la plasticidad mental se incrementa. En este estado, las imágenes, símbolos y mensajes que emergen pueden programar el subconsciente y modificar patrones de pensamiento con mayor eficacia que en la vigilia. Estudios han demostrado que, en la hipnosis y en la meditación profunda, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Es decir, si alguien visualiza una sanación o un cambio en su vida mientras se encuentra en un estado alterado de conciencia, su cuerpo y mente comienzan a actuar como si ese cambio ya hubiese ocurrido. Por esta razón, muchas tradiciones enseñaban que las afirmaciones, las oraciones y las visualizaciones eran más efectivas justo antes de dormir o en los momentos de profunda introspección. En esos estados, la barrera del consciente se debilita y el mensaje llega directo al núcleo del ser. Buda enseñaba que el mundo es un sueño dentro de otro sueño. ¿Y si la realidad que experimentamos fuera simplemente un nivel más profundo del ensueño? ¿Y si, al despertar dentro del sueño, pudiéramos moldearlo a nuestra voluntad? Los sabios de todas las tradiciones han sostenido que el dominio de los sueños y la conciencia alterada es la llave para trascender las limitaciones del mundo físico. Al aprender a movernos en estos estados, accedemos a una realidad más profunda, donde las reglas del tiempo y el espacio pueden ser reescritas. Capítulo 12. La realidad holográfica y la ilusión del mundo físico. No creas que tus ojos ven la verdad. La materia es apariencia, un reflejo de lo que ocurre en planos más sutiles. Tradición hermética. Desde las antiguas escuelas de misterio hasta la ciencia contemporánea, una misma verdad ha sido revelada una y otra vez: el mundo físico es una ilusión, una proyección de realidades más sutiles. Las doctrinas antiguas hablaban de la materia como una proyección de la conciencia, y hoy algunos científicos han propuesto el principio holográfico. La realidad tridimensional que percibimos podría ser el resultado de información codificada en un plano más elevado. Los gnósticos lo expresaban con una metáfora clara: el mundo es una sombra, la luz verdadera está en el interior. Es decir, lo que creemos que es sólido y real no es más que una manifestación efímera de algo más profundo e inmaterial. El universo como un holograma. El principio holográfico sugiere que cada parte del universo contiene la información del todo. Esto es similar a lo que enseñaban los místicos: como es arriba, es abajo; como es adentro,
es afuera. Si la realidad funciona como un holograma, entonces no necesitamos luchar contra las apariencias, sino modificar la información en el núcleo de la proyección, nuestra conciencia. Los cabalistas explicaban que el mundo físico es la manifestación final de emanaciones superiores. En su concepción del árbol de la vida, cada nivel de realidad se va densificando hasta llegar a la materia. Cambia la raíz y cambia el fruto. El poder de la palabra y la vibración. Los templarios, en su sabiduría oculta, entendieron que toda desgracia colectiva o personal podía ser revertida si se reconfiguraba la vibración subyacente. Los Rosacruces enseñaban que el lenguaje y la palabra sagrada eran herramientas para modificar la realidad holográfica. Cuando alguien emite una afirmación con fe absoluta, no está solo repitiendo palabras, está enviando una instrucción a la matriz del universo. Los alquimistas como Paracelso afirmaban: nada es imposible para quien comprende que la materia es solo energía en reposo aparente. ¿Cómo reescribir la realidad? Si la realidad es una proyección, entonces no debemos cambiar el reflejo, sino la fuente de la luz que lo proyecta. Los grandes iniciados sabían que la clave de la transformación no radica en la lucha externa, sino en la reconfiguración de la percepción interna. Modificar el estado vibracional, elevar nuestra energía con gratitud, amor y certeza en vez de vibrar en miedo o escasez. Usar la palabra como herramienta de creación, lo que decretamos con convicción se inscribe en el tejido de la realidad. Visualizar con certeza, no como un deseo, sino como algo ya realizado. Desapegarnos del resultado, confiar en que la realidad responderá sin resistencia ni ansiedad. Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña, muévete, y se movería. Lo que enseñaban no era solo metáfora, la realidad responde a la convicción profunda de la mente y el corazón alineados. Los maestros espirituales no hablaban de milagros en el sentido de violar las leyes naturales, sino de entender que la materia es solo una manifestación del espíritu en acción. El universo no es un bloque inmutable, sino un campo maleable que responde a la vibración que emitimos. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser víctimas del destino y nos convertimos en diseñadores conscientes de nuestra existencia. Capítulo 13. La inmortalidad de la conciencia y el tránsito de la muerte. No eres un cuerpo que posee un alma, eres un alma infinita que temporalmente vive en un cuerpo. Escritos de la tradición egipcia. Todas las escuelas espirituales que vislumbran lo trascendente coinciden: la muerte no es el fin, sino un cambio de escenario. Los egipcios, en su libro de los muertos, describían el viaje del Ka, el doble energético, tras desprenderse del cuerpo. Los sufíes hablan de la disolución del yo ilusorio como la puerta a la unión con lo eterno. Los gnósticos aseguraban que el espíritu regresa a la fuente cuando recuerda su verdadera esencia. Incluso la ciencia, tímidamente, empieza a investigar testimonios de experiencias cercanas a la muerte donde la persona relata sensaciones de claridad total, como si la conciencia, al no depender del cerebro, continuara en otra dimensión. Para los Rosacruces, esta inmortalidad consciente significaba liberarse del miedo, sabiendo que somos más que nuestra piel y huesos. Concebida así, la muerte deja de ser tragedia para convertirse en la gran transformación. Quien sabe que su esencia es eterna, vive sin cadenas de terror, manifestando más libremente sus anhelos y recibiendo la partida final como un renacer a otra forma de existencia. Capítulo 14. La expansión de la conciencia y el despertar del poder interior. La mente del hombre es la llave de infinitos mundos. Quien expande su percepción, abre las puertas a todos ellos. Corpus Hermeticum. Los textos de sabiduría subrayan que el gran cambio no se alcanza acumulando teorías, sino expandiendo el nivel de conciencia. Quien accede a estados más altos de percepción experimenta una comprensión directa de las leyes universales, sin intermediarios.
Lo que antes era un muro infranqueable, se descubre como un simple velo. El misticismo cristiano, la cábala, el sufismo, el yoga, el taoísmo, en cada uno se repite la urgencia de la meditación, la contemplación y la práctica interna como camino para ensanchar la mente. Cuando la mente se purifica de distracciones y obsesiones, surge la visión nítida de que todo es uno. Y al vivir en esa unidad, la separación y la escasez se disuelven. Carl Jung llamó a ese espacio inconsciente colectivo un vasto océano de información al que podemos acceder si nos sumergimos lo suficiente. Los alquimistas hablaron de la transformación del pensamiento como la verdadera piedra filosofal. El Evangelio de Tomás sugiere que el ser humano no halla la verdad fuera, sino dentro de su propio corazón. Expande tu mente, enseñan los Rosacruces, y verás que el universo entero habita en tu interior. Capítulo 15. La transmutación de la realidad y el poder de la intención pura. No hay nada que no pueda cambiarse mediante la mente alineada con lo divino. Hermes Trismegisto. Hemos recorrido un sendero que va de la ilusión de la materia hasta la certeza de la mente como creadora. La joya final es el acto de la transmutación, usar la conciencia, la fe, la energía emocional y la intención pura para remodelar la realidad. Este proceso no obedece a rezos temerosos, sino a la firmeza de sabernos co-creadores con la fuente. Claridad interna, identifica lo que realmente deseas, sin confusiones ni contradicciones. Emoción encendida, siente con intensidad que ya lo vives. El corazón es el canal primario de la creación. Ausencia de duda, cualquier sombra de inseguridad se traduce en un freno vibratorio. Acción inspirada, no es un esfuerzo tenso, sino movimientos guiados por la certeza interna. Las tradiciones secretas insistían, lo que declares con tu palabra y sostengas en tu emoción, se precipitará a la forma. El universo actúa como un espejo, reflejando fielmente la señal que emitimos desde la conciencia. Esta es la gran revolución, comprender que no somos hojas al viento de un destino caprichoso, sino alfareros del barro cósmico. Confiere al lector o al oyente de estas palabras el poder de la elección. Puedes seguir viviendo según patrones heredados, o bien atreverte a reprogramar tu mente, elevar tu vibración y transformar tu mundo. Grandes iniciados, en su hora final, dejaron un mensaje unánime: tú eres la chispa creadora. Nada puede detenerte cuando recuerdes quién eres de verdad. Epílogo. El sendero que acabas de recorrer no es meramente teórico. Este conocimiento ha sido perseguido y ocultado porque empodera al ser humano, desbaratando los controles de la ignorancia. Más allá de religiones y sistemas filosóficos, subyace una verdad incontestable: la realidad es moldeable, y tú posees las herramientas para esculpirla a tu antojo. Nunca ha sido un secreto que la fe, la vibración y la intención sincera pueden obrar maravillas. Lo llamaron milagros, pero es la ley universal operando cuando es comprendida y usada con sabiduría. Haz de esta guía un trampolín hacia tu propio descubrimiento interior. Practica, experimenta y deja que tu vida se convierta en la evidencia viva de estos principios. La llave está en tus manos. Tus pensamientos son semillas, y tus emociones, la fuerza germinadora. El terreno es el cosmos mismo, siempre dispuesto a florecer con las formas que, consciente o inconscientemente, le dictes. Escoge, entonces, con sabiduría. Porque así como puedes crear senderos de luz, también es posible encadenarte a la sombra. En tu interior yace el maestro al que has buscado fuera. Reconócete. Y al hacerlo, verás que no existe imposibilidad alguna, pues la conciencia es la matriz de todo lo que existe. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.